Bueno, pues entonces hoy vamos a empezar con nuestra serie. Hoy empezaremos a estudiar la importante enseñanza evangélica. Bien, escuchen bien. Esto no solamente es una enseñanza doctrinal, es una enseñanza evangélica. Como les dije en la introducción de nuestro culto al Señor de esta mañana, las doctrinas evangélicas, doctrinas de la gracia, nos ayudan a entender mejor el Evangelio, lo que Cristo ha hecho. Entonces, hoy con la ayuda de Dios empezaremos a estudiar esta importante enseñanza evangélica llamada la justificación y justificación por la fe. Hoy domingo 2 de junio del 2024 vamos a empezar con esta serie. Hermanos, la justificación, la propiciación, la expiación, la santificación, la regeneración, etcétera, etcétera, no son términos solo para pastores o para teólogos. Son términos para todos los creyentes verdaderos en todas las iglesias, y eso nos incluye a ti y a mí. Necesitamos estudiar en la medida que Dios nos vaya capacitando. Quizás no lo vamos a entender todos de igual manera, pero sí debemos entenderlo de manera básica y salvífica y crecer poco a poco en esos conocimientos. Entonces, todos necesitamos, siendo creyentes verdaderos, aprender de estas enseñanzas evangélicas y reconocer que no son términos solo para los teólogos y para los pastores. ¿Por qué decimos esto? Porque fallar en el entendimiento de esta doctrina, escuchen bien, fallar en el entendimiento de esta doctrina crucial significa la muerte espiritual en el tiempo presente de la persona que dice ser cristiana, que es cristiana de nombre, pero no ha entendido verdaderamente el Evangelio, y la muerte eterna en el futuro. Véanlo, no solamente tiene hoy muerte espiritual ante Dios, aunque se diga creyente, sino que tendrá muerte eterna en el futuro, cuando Cristo vuelva. ¿Por qué decimos esto? Escucha bien. Un creyente puede tener dudas o ignorar algunas cosas, algunos aspectos acerca de la elección del Padre. Tú puedes tener dudas, es que no, se me hace muy difícil esta doctrina de la elección, también la predestinación, la presciencia. Bueno, podrías tener dudas, podrías ignorar algunos aspectos de la elección de Dios el Padre sobre algunas personas para salvación, pero aún así tú podrías seguir siendo salvo solo por medio de la fe en Cristo. Véanlo bien. Podré no entender bien la doctrina de la elección, pero si tengo dudas con respecto a la doctrina de la justificación solo por la fe, entonces, pues, sería yo salvo. Si no tengo dudas en cuanto a mi justificación, ¿qué significa? Que yo no puedo salvar. ¿Cómo me puedo hacer justo? ¿Cómo me puedo justificar ante Dios? No puedo, ya pequé, estoy condenado por la ley. ¿Cómo? No entiendo acerca de la elección, pero yo creo que Cristo murió por pecadores. Yo soy un vil pecador ante un Dios santo y justo. Tú eres salvo por eso, aunque no domines la doctrina de la elección. Número 2, una persona quizá también puede tener dudas o ignorar algunos aspectos de la regeneración o el nuevo nacimiento que el Espíritu Santo otorga sobre los elegidos de Dios Padre. Y aún así sería salva solo por medio de su fe en Cristo. Muchos creyentes verdaderos en las iglesias de la gracia, iglesias verdaderas que predican el Evangelio verdadero, tienen algunas dudas acerca de la regeneración. Bueno, ¿cómo sucede? Es una obra soberana, ¿cómo? Ok, pero tú has creído en Cristo. Véanlo, hermanos, ahora lo voy a poner de la manera contraria. Tú puedes dominar tu conocimiento de la doctrina de la elección, de la presciencia de Dios y de la predestinación, pero si no has descansado en la doctrina que explica lo que Cristo, de la doctrina de la justificación por la fe, que explica lo que Cristo ha hecho, tú quizá no eres salvo. Tú puedes dominar tu conocimiento acerca de la doctrina de la regeneración. Puedes saberlo de manera doctrinal, teológica, pero si no has entendido lo que Cristo ha hecho por nosotros los pecadores, quizá no eres salva. Vean qué importante es entender el Evangelio. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Es bueno saber doctrina, pero hay que saber la doctrina correctamente.
No tirar balazos a lo loco. Yo estudio hoy este libro y mañana otro. Ya conocí la teología. No, hay que tener el fundamento en el Evangelio. Mi doctrina debe de descansar en el Evangelio. Mi teología debe de descansar en el Evangelio. Y esta doctrina es más importante que la regeneración. Véanlo bien, hermanos, de verdad. Se levantó toda una reforma en la Iglesia Católica hace más de 500 años solo por esta doctrina, la justificación solo por la fe. La reforma no vino por la doctrina de la elección. La reforma no vino por la doctrina de la regeneración, vino por la justificación solo por la fe. ¿Cómo puede un hombre ser justo o declarado justo ante Dios? Entonces vean esto, fallar en esto, repito, significa hoy tener muerte espiritual ante Dios y en el futuro se va a manifestar en muerte eterna, separado y apartado de Dios, castigado justamente en el infierno. Hermanos, si de verdad queremos ser salvos, no podemos ignorar lo que el Evangelio nos enseña acerca de la justificación. No lo podemos ignorar. No debemos de tener dudas acerca de esta doctrina. Podríamos tener dudas acerca de otras, pero no de esta. No de esta. No podemos ignorar o pasar por alto, escucha bien lo que esta doctrina enseña. No podemos ignorar o pasar por alto lo que nuestro Señor Jesucristo tuvo que realizar para que nosotros seamos declarados justos por Dios el Padre por medio de la fe en Él. Esa es la doctrina de la justificación. Explica lo que Jesucristo tuvo que realizar, tuvo que forjar con su vida, con su muerte, para que nosotros seamos declarados justos por el Dios Santo del cielo, únicamente por medio de nuestra fe en Jesucristo. Como les mencioné hace rato acerca de la Reforma, el ex monje católico que después se convirtió al verdadero cristianismo, Martín Lutero, un hombre que tuvo un entendimiento del Evangelio mayor que el de muchos, dijo una vez que la doctrina de la justificación es el estatuto por el cual la iglesia se mantiene en pie o la iglesia cae. Véanlo. Martín Lutero añadió, dijo, este estatuto es la cabeza de la iglesia y además es la cabeza del ángulo y por sí solo esta doctrina crea, nutre, edifica, preserva y protege a la iglesia. Sin esta doctrina, la iglesia de Dios no podría subsistir ni una sola hora. Si tú estás aquí y no estás confiando en Cristo, entonces estás equivocado en tu camino de justificación ante Dios. Todavía eres un reprobado, aunque te llames creyente. No es lo que hacemos, les dije hace rato. No es lo que hacemos, no es lo que sentimos, porque eso es variante. Hoy puedo saber mucho, puedo sentir muchas cosas bonitas hacia Dios. No, yo descanso en lo que Cristo ya hizo. Es una obra completa, consumada. Su muerte es mía, su obediencia es mía por medio de la fe. Esa es la doctrina de la justificación. Lutero tenía razón en esto que dijo. Para entender la estructura general y la dirección de tu vida cristiana. Ahora vamos a aterrizarlo, no solamente a hablar de la iglesia con un concepto general que nos incluye a ti y a mí, sino que la estructura general y la dirección de nuestra vida cristiana. La doctrina de la regeneración es importante, pero la doctrina de la justificación es esencial. No es solamente el estatuto que determina si la iglesia se mantiene o cae, sino que también determina si el cristiano como tú y como yo se mantiene en este mundo caído o caemos ante las tentaciones, ante nuestra lucha con nuestro pecado y ante las seducciones del mundo. Esto te va a sostener más que nunca. O malentender esto va a hacer que caigas y seas derrotado siempre. Como ya hemos mencionado, probablemente una posición inadecuada o errónea en esta doctrina de la justificación causa más problemas en la vida cristiana que una posición errónea en cualquier otra. ¿Ok?
¿Qué quiero decir con esto? Cuando tienes problemas, ¿qué piensas para sostenerte? Cuando tienes pruebas, luchas, cuando sientes la mano disciplinaria de Dios Padre que te ha perdonado, ¿qué meditas? ¿Qué te consuela? Solamente nos debe... Y aun cuando caemos en pecado temporal, lo único que te puede sostener es volver a recordar: yo estoy delante de mi Padre, no por mi esfuerzo en mi santificación. Yo estoy delante de Él por lo que Cristo hizo por mí. Su obediencia perfecta a la ley de Dios, su muerte sustitutoria, ha pasado a ser mi muerte bajo la ira de Dios. Hermanos, no merecemos una buena vida. Cuando tengas pruebas y luchas, escucha bien esto: no merezco una buena vida. Nadie la merece. ¿Qué merecemos tú y yo? ¿Qué merecíamos? Dime. Eso explica la justificación. Nosotros merecíamos ser tratados como Cristo fue tratado en la cruz, pero nosotros merecíamos ser tratados así eternamente. Si Dios te ha salvado, ya te ha dado lo mejor, ya eres justificado, pero aún así, en tu santificación, no mereces una buena vida. Escucha bien esto. Esta es la doctrina de la justificación. Entonces, ¿para qué somos santificados? ¿Para tener mi mejor vida que no tuve cuando era inconverso? No, para conocer mejor lo que soy ahora en Cristo y es mío por medio de mi fe. Seguir conociendo, seguir entendiendo lo que soy ahora por Cristo, lo que Él hizo por mí, lo que el Padre imputó a mí por medio de mi fe en Cristo. Esa es la doctrina de la justificación. Entonces, malentender esto nos va a traer los mayores problemas en nuestra vida cotidiana. Pero entender gradualmente esto te va a levantar y te va a decir: yo necesito vivir para mi Padre, porque Él ya me amó, lo demostró al enviar a Cristo a vivir y a morir por mí. Si el Hijo de Dios pierde su sentido de paz con Dios, número 1, número 2, o ve disminuir su amor por otros creyentes o por otros inconversos, o en general ve su apreciación de la bondad y gracia de Dios como que disminuyen, es que ha dejado de beber de esta fuente inagotable que es la justificación. Y al revés, si tenemos un conocimiento básico y sólido en esta doctrina, tendremos los cimientos sobre los que edificar correctamente nuestra vida llena de paz y de gozo. Porque nosotros tenemos mayor paz y mayor gozo en la medida que meditamos qué ha hecho Cristo por nosotros. Y lo hizo por amor del Padre hacia nosotros. Vean, hermanos, que no solamente es quiero ser teólogo. No. Debes de tener una dirección correcta a tu teología. Debe de tener un eje central, una bisagra que se llama el Evangelio. Y ahora sí, vas a empezar a comprender doctrina, teología, pero nunca perdiendo de vista el Evangelio. Hermanos, es con Dios, no es con tu esposo, no es con tu jefe, no es con tu mamá o tu papá ni con tus hijos. Es con Dios, primeramente, con quien necesitamos relacionarnos. El que falla en su relación con Dios, falla con todo. No importa que tenga la mejor familia, la mejor esposa, los mejores hijos, el mejor trabajo. Si no tiene esa persona una correcta relación con Dios por medio de la fe en Cristo, esa persona está caminando al infierno. Pero quizá tú no puedes tener nada de esas cosas, no tengas un buen trabajo, tus finanzas están paupérrimas. Quizá tienes una enfermedad que te aflige todos los días, quizá tus sueños no se cumplen, pero si tienes a Cristo, tu relación con el Padre es correcta. No importa cómo vivas en este mundo, tú tienes el favor de Dios por medio de Cristo. Tú tienes el amor de Dios por medio de Cristo y eso te va a sostener en tu vida espiritual. Eso, lo que Él ya hizo. Nosotros no estamos esperando que Cristo haga algo. Cristo ya lo hizo hace más de 2000 años, con su vida pública, con su muerte en la cruz, y en eso descansamos. Eso explica la doctrina de la justificación.
Es evidente entonces que cualquier entendimiento equivocado con respecto a la manera de ser aceptados por Dios nos va a conducir a graves problemas y a graves consecuencias. ¿Por qué? Mira, es ilógico que tú quieras viajar a Cancún y dices, voy a tomar esta carretera y me va a llevar a Cancún. No, hay que tomar la carretera correcta para llegar a Cancún o para cualquier destino. Sería trágico viajar por la vida cristiana igualmente y no llegar al final esperado. Hermanos, todos los que estamos en esta iglesia, todos queremos llegar al cielo, pero no todos llegaremos. Solo llegarán los que han entendido lo que Cristo ha hecho por nosotros. Y se toma a Cristo por medio de la fe. La fe. Y como vamos a ver más adelante, tampoco mi fe me salva, sino a quién puedo yo mirar y descansar por medio de mi fe. No es mi fe la que me salva, pero es el medio que Dios usa para justificarme. Entonces, qué importante es para nosotros conocer cuál es la verdadera manera de ser justificado delante de Dios. Escuchen bien esto, hermanos. El verdadero camino de la justificación debe de tener en cuenta estas tres realidades, que son la base del Evangelio, como les hemos mencionado los viernes, cuando dirigimos la reunión de oración, o algunos domingos que me toca compartir. Vean esto, el verdadero camino de la justificación debe de tener en cuenta estas tres realidades. Primero, reconocer que estamos perdidos ante Dios por nuestra impiedad. Lo que leímos hace rato en Romanos 5. Estamos perdidos todos ante Dios por nuestra impiedad. Niños, jóvenes y adultos, mujeres y hombres, todos estamos perdidos ante Dios por nuestra impiedad, por imputación por el pecado de Adán y por nuestros propios pecados. Nuestra impiedad es doble. O sea, ya no tenemos una justicia ni perfección personal que darle a Dios, que ofrecerle a Dios debido a nuestro pecado. Eso fue número uno. Número dos, un Dios santo no puede simplemente pasar por alto nuestro pecado. Él no puede, su justicia se lo impide. Él tiene que castigar todo pecado. Y así lo ha hecho, aún con los que Dios salva, los castigó en Cristo. Y número tres, Jesucristo, por pura gracia, se hizo a sí mismo un sustituto por los pecadores, condenados por Dios. De modo que el pecado de ellos, vean esto, se cargó sobre Cristo y Él murió por esos pecados. Y además, la santidad de Cristo y su obediencia se aplica a ellos por medio de la fe. Vamos a nuestro primer pasaje del estudio, segunda a los Corintios, capítulo 5, versículo 21. Hemos visto este versículo también cuando vimos el tema de la salvación, pero también aquí es adecuado porque la justificación nos explica mejor el Evangelio. Segunda a los Corintios 5, 21, miren, al que no conoció pecado. ¿Quién no conoció pecado? De manera experimental, de manera natural. Cristo, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. ¿Quién lo hizo pecado? Dios el Padre. ¿Por qué? Por nuestros pecados. Por nosotros lo hizo pecado. ¿En qué sentido? En el sentido legal, en el sentido forense, no en el sentido natural, como hemos explicado otras veces, sino en el sentido legal, forense, judicial. Él fue declarado como pecador por nosotros. Y miren la consecuencia, la doble transacción, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Ahí vemos la doble imputación. Nuestros pecados a Cristo, y Él muere por nuestros pecados, pero miren su justicia, su obediencia, su santidad puesta a nosotros. Eso se recibe por medio de la fe. Esa es la doctrina de la justificación, la doble imputación. Hermanos, no es suficiente solo que Cristo haya muerto por nuestros pecados, sino que eso nos dejaría en una posición neutral delante de Dios. Dios diría, bueno, te perdono tus pecados, pero todavía no eres positivamente justo.
Ahora voy a aplicarte, a pasar a tu cuenta la obediencia de Cristo para que seas positivamente justo. Y la justificación es un aspecto doble: perdón de pecados por la muerte de Cristo y justicia propia, de manera legal, de manera forense. Somos declarados justos, así como Cristo de manera legal fue declarado pecador. Somos declarados legal, forensemente justos por la obediencia de Cristo. La santificación, que es naturalmente Él nos va haciendo justos, pero eso es punto y aparte. Vean, hermanos, cómo la justificación explica este evangelio. Si tú y yo hemos descansado en esta enseñanza, en este evangelio, no se nos va a hacer complicado entender esta doctrina, porque esta doctrina explica mejor que ninguna el evangelio, mejor que ninguna. Qué maravilloso lo que el Padre hizo al enviar a Cristo a morir por nosotros, leímos ahí, y su obediencia antes de morir es pasada a nuestra cuenta, y todo esto por medio de la fe. Entonces vean, estas tres realidades son afirmadas basándose en la autoridad de la Biblia, que es la revelación de la verdad de Dios para el ser humano. Repito, ignorar esta doctrina bíblica de la justificación o mal interpretarla producirá una visión errónea de cómo ser aceptados por Dios. Es decir, si se pierde el verdadero conocimiento de la salvación, entonces se perderá la verdad sobre la justificación. Y de la misma manera que los científicos efectúan nuevos descubrimientos sobre la naturaleza, y aún no solamente la naturaleza de este mundo, sino aún la naturaleza del universo, el estudio de las Escrituras puede tener como resultado un nuevo entendimiento de las verdades que hay en ellas. Y Dios quiera que a través de esta serie de sermones de la doctrina de la justificación podamos entender mejor quién es este Dios trino que nos ama tanto y lo que ha hecho y lo ha demostrado en la persona de Cristo. Por lo tanto, aunque la doctrina de la justificación fue muy bien definida por Lutero en la Reforma, tenemos buenas razones para echar de nuevo un vistazo a la verdad bíblica de la justificación. O sea, no solamente la estamos estudiando porque esta doctrina se redescubrió en la Reforma protestante, sino que la vemos en la Biblia. Esto es desde tiempos bíblicos. Además, hermanos, escucha bien, esta doctrina siempre será una novedad para cada generación de creyentes. Hay creyentes que no la entienden. Hay creyentes que quizá no la han escuchado. Entonces, no podemos dar por hecho que todo aquel que se dice creyente verdaderamente lo es. También será una nueva para muchos que se denominan a sí mismos cristianos. Son los cristianos nominales. O sea, que son cristianos de nombre, pero no viven esta realidad en sus vidas cotidianas. Pero por varias razones, estos cristianos nominales no han experimentado previamente el significado de esta verdad de una manera personal. También significa que muchas personas pueden saberla doctrinalmente, pero no haberla experimentado en sus corazones. Vean esto, qué importante es. Les dije hace rato, un error o dudas o malinterpretación te puede llevar a vivir un falso cristianismo pensando que eres creyente. Pero una persona puede tener un conocimiento adecuado. Y siempre tomamos el ejemplo de los hijos de los creyentes. Con la ayuda de Dios, los hijos de los creyentes que están aquí, pues no sabemos si son creyentes verdaderos, no dan evidencias de salvación. Y después de esta serie de predicaciones, nos podrían definir básicamente, no, pues la justificación yo entendí que es esto, sí, pero no lo ha experimentado. Lo sabe de manera teológica, de manera mental, de manera intelectual, pero no es una realidad. Sale de la iglesia y está pensando otras cosas, no vive esta realidad espiritual. Por eso vemos que Dios usa dos medios para convertir pecadores: la predicación del evangelio, que se entiende mejor por la doctrina de la justificación,
que es lo que yo estoy haciendo, es el llamamiento externo, es lo que todo predicador hace, el llamamiento externo a través del Evangelio. Pero número 2, la obra de regeneración del Espíritu Santo. Entonces vean esto, número 1, no debo de tener dudas acerca de esta doctrina, y número 2, debe de ser una realidad experimental, no solamente dominical, debe de ser una realidad experimental. Esto me debe llevar a tener una mejor relación. Estamos hablando de aceptación. Dios nos acepta, nos justifica, y eso inicia una nueva relación, y esa relación será eterna y será personal, no solamente congregacional. Entonces, la enseñanza bíblica sobre la justificación por la fe incluye, como hemos dicho, número 1, el estudio de las exigencias santas e inalterables de Dios sobre todos nosotros. Dios no va a bajar su estándar en sus exigencias santas. Él exige perfección de cada uno de nosotros. Número 2, el estudio de nuestra culpa inexcusable delante de Dios. Dios no dijo, bueno, como ya cayó Adán y toda la humanidad con él, bueno, el estándar que les puse al principio lo voy a bajar para que lo puedan cumplir. No, Él dijo, este es mi estándar, ya están condenados porque todos son pecadores. Voy a enviar a otro que se llama Cristo, mi Hijo amado, para que Él llene los estándares que yo exijo, porque ellos son pecadores y ya no pueden, están degradados, están por debajo de mi estándar. Y es lo que Cristo hizo como hombre, su obediencia a ese estándar de la ley, su muerte bajo la condenación, y en esa descansamos. Y es por eso que Dios puede declararnos justos, porque su ley fue magnificada por Cristo. Cristo lo hizo todo. Por eso cuando nos declara justos, nos mira a Dios como que si nosotros hayamos cumplido la ley. Y escucha bien, te trata como tal. Y eso no significa que siempre vas a tener alegrías y gozo. No, también incluye su disciplina, su amor, su cuidado. Pero ya tienes el favor de Dios. Y número 3, incluye también el estudio de la salvación gloriosa obtenida por Cristo Jesús, quien satisfizo plenamente la justicia de Dios a favor de los pecadores. Solo Cristo en este mundo, escucha bien, ni Buda, ni Mahoma, ni ningún grande hinduista, ni ningún grande que presente en otras religiones ha podido satisfacer plenamente la justicia de Dios. Solo Cristo como hombre. Y lo hizo a favor de los pecadores, como tú y como yo. Por lo tanto, hermanos, entender la justificación es evitar muchos errores, aún de los ritualistas. Personas que solamente confían en sus ritos externos. Escucha bien esto. Los ritualistas, los creyentes ritualistas, que solamente se sienten complacidos y satisfechos en sus ceremonias, en sus ritos, en sus sacrificios y en sus ejercicios religiosos. No, nosotros no debemos de ser personas así, huecas, mecánicamente nos decimos creyentes. No, hermanos, entenderla, abrazarla, creerla, haberla experimentado, nos librará del ritualismo, del cristianismo externo, de labios para afuera, pero el corazón, ¿dónde queda? Debe tenerse en cuenta también que aunque la doctrina bíblica de la justificación se enseñó especialmente durante la Reforma, no era totalmente desconocida con anterioridad. La verdad de esta enseñanza se encuentra en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, y se encuentra también en los escritos de muchos de los primeros padres de la iglesia. Con todo eso, desde una época tan temprana como es el segundo siglo de nuestra era, existen personas que atacan esta doctrina como si no fuese una verdad bíblica. Hay personas que dicen, no podemos, es imposible ser salvos solamente por la fe. Tenemos que hacer algo. ¿Cómo es posible que somos salvos solamente por medio de la fe? ¿Cómo es posible que somos justificados solo por medio de la fe? Claro que somos justificados solo por medio de la fe, porque justificado por medio de la fe es que yo creo en lo que Cristo ya hizo. Ahora, ¿cómo lo podemos demostrar? Viviendo en santidad.
Pero yo soy salvo no por mi santidad, porque esta fracasa, siempre fallo. Yo soy salvo por lo que Cristo ya hizo. Y lucho por ser más santo, pero por lo que Cristo ya hizo. Por quien yo ya soy ahora para el Padre, un pecador perdonado, disfrutando de la vida eterna desde este momento. Una vida espiritual y que es eterna. Entonces, todas estas cosas hacen muy importante y necesario para nosotros el estudio de esta doctrina. Entonces, pasemos ahora con la ayuda de Dios a conocer un poco más de esta doctrina evangélica. Y vamos a ver hoy, como les escribí aquí, es la introducción, es la base. Vamos a ir profundizando con la ayuda de Dios en esta doctrina. Entonces, el primer punto es la justificación según las escrituras del Antiguo Testamento. Esto ya se enseñaba desde el Antiguo Testamento. No solamente fue algo que tomó la Reforma, no. Eso es del Antiguo Testamento. Miren, repito, justificación significa que una persona es considerada y tratada por Dios como libre de toda culpa y poseedora de una santidad y obediencia perfecta. Repito, justificación significa que una persona es considerada y tratada por el Dios santo y justo del cielo. ¡Qué maravilla! Es tratada por Él como libre de toda culpa, libre de todo pecado y además poseedora de una santidad y obediencia perfecta. Tal persona entonces goza del favor y de la bendición de Dios hoy. Él no está esperando para que yo no siento que Dios me ama. No, hoy goza por la fe del favor y de la bendición de Dios, aún en medio de sus luchas y sus pruebas y aflicciones. Porque Dios me mira a través de la perfección de Cristo, no mi perfección, que nunca llegaré a esa perfección. Entonces hoy ya gozo del favor y la bendición de Dios. Vean entonces, la justificación significa más que el mero perdón de pecados. Significa que la persona justificada es considerada por Dios como si esa persona hubiese cumplido todas las leyes bíblicas perfectamente. Porque la obediencia de Cristo es pasada a su cuenta por medio de la fe. Así te ve hoy Dios. Así te trata Dios, hermano. Tienes todos los motivos para gozarte, aunque estés caminando a la muerte con un cáncer terminal, aunque no tengas ningún peso en el bolsillo hoy. Si Dios me mira como justo por Cristo, yo tengo el favor de Dios. Él ha demostrado su amor hacia mí y lo hizo al enviar a Cristo a vivir y a morir por este vil pecador que soy yo. No olvidemos que las leyes de Dios escritas en este libro, aún desde el Antiguo Testamento, las leyes de Dios son las únicas reglas para nosotros los seres humanos por las cuales podemos ser justificados o condenados. ¿Sí o no? Sí. Entonces debemos decir ciertamente que la justificación no es posible para nosotros. ¿Por qué? Todos nosotros hemos quebrantado esas leyes. Lo leímos hace rato en la introducción del culto en Romanos 5. Todos hemos pecado. Entonces, si todos hemos pecado, esta ley no me justifica. Esta ley del Antiguo Testamento me condena. Como vamos a ver después. Vamos a ver ahora que también el Nuevo Testamento saca los versículos del Antiguo y fueron escritos en lo que ahora conocemos el Nuevo Testamento. Job preguntó, y vamos a Job 9, ¿cómo podremos ser justificados entonces? Si todos hemos quebrantado las leyes aún desde el Antiguo Testamento, ¿cómo podremos ser justificados? Pues esta doctrina maravillosa explica cómo. Es por medio de la fe, pero la fe en la persona y en la obra de Cristo. Job 9:2 dice así: ciertamente yo sé que es así. Y pregunta Job,
¿Cómo y cómo se justificará el hombre con Dios? Ahí está nuestro tema. Y aún este va a ser uno de los versículos básicos de todos los temas que vamos a ver con la ayuda de Dios. ¿Cómo podremos ser justificados? Dios nos dio un estándar. Hagan esto y vivirán. Pero si no logran hacer esto y quebrantan esta ley, van a morir. Y al caer todos en Adán, ya no podemos hacerlo y merecemos morir. Pero Cristo con su obediencia lo logró y con su muerte murió nuestra muerte. Yo lo creo por la fe. Es la única manera como podremos ser justificados, abrazando a Cristo, confiando en Él, confiando en una obra completa, consumada, ya realizada. Solo el Evangelio de Jesucristo, hermanos, es capaz de resolver este problema. ¿Cómo podremos ser justificados ante ese Dios santo y justo que, como les dije hace rato, no va a pasar por alto el pecado de nadie? Él no va a bajar su estándar por nosotros, por ya ser pecadores. Él no va a hacer a un lado su santidad ni en el nombre de su amor, como hemos mencionado en el estudio anterior de la salvación. Entonces vean, como ya está aquí escrito en el pizarrón, la Biblia describe dos métodos únicos de justificación ante Dios. Dos métodos únicos de justificación. Inciso A, el primer método de justificación. Hubo un tiempo en que un hombre y una mujer vivieron libres de toda maldad y de todo pecado. Me refiero a nuestros primeros padres, Adán y Eva. Hubo un tiempo que ellos vivieron sin culpa y sin pecado. No sabemos si fueron semanas, meses o años, pero ellos fueron creados sin pecado y sin culpa. Dios les reveló, además, que obedeciendo a sus mandatos, podían permanecer en ese estado santo y dichoso. Es decir, serían justificados ante Dios por su obediencia. Y repito, cuando Dios les dio este mandamiento, no eran pecadores. Ellos fueron creados por Dios, santos, dichosos y libres de todo pecado. O sea, lo que Dios les mandó, lo podían hacer. Esa es la diferencia del primer método de justificación que menciona, que vemos desde el jardín del Edén. Dios les puso un estándar alto, sí, pero lo podían hacer, no tenían pecado, eran impecables. Número uno. Número dos, el ambiente del mundo era perfecto. No habían espinos ni cardos todavía, el hombre no sudaba, no había ni dolores de parto para la mujer, eso vino después. Véanlo, cuando el Padre Dios les dio este mandamiento, les dijo, hagan esto y vivirán, pero si no me obedecen, van a morir. Vean qué alta es esta exigencia. Y tiene que ser así porque Dios es un Dios alto y exigente, perfecto. Sus estándares son perfectos. Él es así. Bajar esos estándares sería bajar y humillar a Dios, lo cual es antibíblico, es herético. Entonces, repito, Dios les reveló a Adán y a Eva, y más a Adán, que es el más responsable, que obedeciendo a sus mandatos podían permanecer en ese estado santo y dichoso, es decir, justificados por su obediencia a Dios. La desobediencia, dijo Dios, resultaría en la pérdida del favor divino y su muerte. Acompáñame a Génesis, en el capítulo 2, los versículos del 15 al 17. Aquí está el primer método de justificación, el pacto de obras, como hemos visto. El pacto de obras, que después fue condensado, reeditado y ampliado en lo que conocemos Antiguo Testamento. Véanlo, Génesis, no Juan, Génesis 2, del 15 al 17, dice así: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Ya había trabajo honrado antes de la caída. Véanlo, el trabajo no es vergonzoso, el trabajo dignifica al ser humano. Versículo 16: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, véanlo, es un mandamiento,
De todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Un solo pecado. Pero ¿qué les dijo? Si obedecen, yo les voy a dar toda mi bendición. O sea, yo me complazco, decía Dios. Ahí podemos parafrasear, yo me complazco en la obediencia. Véanlo, no en lo que digas, no en lo que sientas, sino en tu obediencia a lo que yo ya te mandé. Y ya sabemos qué pasó, desobedecieron. Y en ese momento que Adán y Eva desobedecieron, murieron en sentido espiritual. ¿Sí o no? No en sentido físico, porque no cayeron muertos. No, siguieron vivos físicamente, pero muertos espiritualmente, apartados de Dios y bajo la ira y la condena de Dios. Justamente, entonces vean, el primer método de justificación, por tanto, era por obediencia al mandato de Dios, ¿sí o no? Y en ese leyendo Romanos 5 que leímos hace rato, Adán era el representante de toda la raza humana. Al caer Adán, el Padre imputa todo el pecado de Adán, por la culpa de Adán, y aún su naturaleza pecaminosa, ahora a todos los seres humanos. Por eso ya nacemos, cuando venimos a este mundo, somos concebidos en el vientre de nuestra madre, y nacemos ya corruptos espiritualmente. Nadie ya puede salvarse por este método. Ya nadie puede. Ninguno de nosotros. Por eso les dije, no estamos aquí confiando en nosotros. Y cada vez que venimos aquí estamos confiando en Cristo. Por eso debo de rendirle la mejor adoración a Él. No por lo que yo, ay, qué bonito, se agrada a Dios conmigo. No, Dios se agrada en Cristo y a mí me puso en Cristo. Yo me debo a Él. Yo soy cristiano por algo que ya sucedió. No una justificación ya por nuestras obras, por las obras de otro, por las obras de Cristo. Como vamos a ver que es el segundo método. Ya el hombre, tú y yo no podemos. Adán y Eva no pudieron y ninguno de nosotros podrá nunca jamás justificarse por este primer método. ¿Por qué? Porque caímos del estándar, caímos de la santidad, caímos de la perfección humana en la cual fueron creados Adán y Eva. Ya no podemos alcanzar. Y aunque Adán y Eva hubieran podido alcanzar, el primer pecado tenía que ser castigado. Imperfecto, no puedes, ya no puedes. Aunque tú digas, bueno, a partir de hoy ya aprendí la lección, no lo vuelvo a hacer, sí, pero tengo que castigar tu primer pecado. Cuando te dije esto, Adán, yo no estaba jugando contigo. Yo te creé perfecto, te di mi mundo, te hice el representante de toda la humanidad. Tenías todo conmigo, solo tenías que obedecer. Pero solo tenías una cláusula: si desobedeces, tú vas a morir delante de mí. Pues yo soy un Dios santo, yo no juego con mi santidad. Yo no juego con mi justicia, dice Dios. Yo tengo que castigar el pecado. Yo aborrezco el pecado, dice Dios. Ya no pueden salvarse por este primer método. Vean la maravilla de esta doctrina, hermanos. ¿Qué hizo Dios? Ahí mismo en Génesis. Vamos a ver. Ahora, ya estamos diciendo que este primer método era por obediencia al mandato de Dios. Pero este método fue valioso, tuvo un tiempo nada más de valía, solamente para aquellos, Adán y Eva, mientras eran santos y sin pecado. Tan pronto como Adán y Eva desobedecieron a Dios, este primer método de justificación, tan pronto el momento que Adán y Eva desobedecieron a Dios, este método de justificación ya no pudo ayudarlos en absoluto, ni a ellos ni a ninguno de nosotros en la raza humana. La ley de Dios quebrantada por desobediencia, como leímos en el versículo 17, la ley de Dios, el pacto de obras quebrantado por desobediencia, ya no solamente no los justificaba, ahora los condenaba como transgresores y ya nunca más les podría justificar. Esto es, ya no los puede declarar santos y libres de maldad. Al contrario,
La ley tiene que ser cumplida. Tú mereces morir, mereces morir. La ley no estará satisfecha hasta que mueras. Y es lo que Cristo pagó en la cruz, por ti y por mí. El segundo método de justificación, aún desde el Antiguo Testamento se enseñó esto. Porque muchos dicen, pero este método es del Nuevo. No, desde el Antiguo estamos viendo. El segundo método de justificación, Dios se los dio a Adán y a Eva cuando los llamó a comparecer ante Él después de su primer pecado. Este segundo método de justificación, miren, desde que Adán y Eva cayeron en el pecado por su desobediencia, se hizo indispensable, porque Dios así lo quiso. Él no estaba obligado a hacerlo. Él lo quiso hacer por amor, pero no iba a hacer a un lado su justicia ni su santidad. Pero este segundo método se hizo indispensable para que fuera posible para aquellos que ya son pecadores. Véanlo. El primer método de justificación era para los santos y justos, que solamente 2 personas. Después Cristo, claro, en ese momento era nadie. En el momento que cayeron, ya esto no era posible. Entonces, ya no puede ser llevado a cabo por los hombres, porque son pecadores. Este método se puso para pecadores. Ya no se le dio para los que obedezcan. Bueno, como ya desobedeciste, te voy a dar un método en el cual ahora sí puedes obedecer, pero es más suave. No. El segundo método cumple el primero, pero por otro. Cristo lo cumplió por nosotros, con su obediencia perfecta y su muerte sustitutoria. Los 2 aspectos de la ley que Adán y Eva quebrantaron y que tú y yo quebrantábamos todos los días. Ya no podíamos hacernos gratos y aceptos a Dios por nuestra obediencia. Somos pecadores. Y número 2, su justicia demanda que yo muera, que yo sea castigado, apartado eternamente de Él en el infierno, bajo su ira. Es lo que Cristo vino a hacer. Y eso nos explica la doctrina de la justificación, hermanos. Vean qué importante es esto. Vean qué importante. No podemos fallar en esta doctrina. En otras quizá tengamos dudas, pero no en esta. No en esta. Dios quiera que no en esta. Entonces, este segundo método de justificación fue revelado por Dios cuando Adán y Eva fueron convocados a presentarse delante de Él. Ahí mismo en Génesis. Vamos a leer del capítulo 3, los versículos 14 y 15. Esto se conoce como el protoevangelio o el evangelio en embrión, que luego se desplegó a través de toda la historia, aún desde el pueblo judío. Véanlo. Yo voy a leer Génesis 3, 14 y 15. Y Jehová dijo a la serpiente, que es la figura de Satanás: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y le dice, y pondré enemistad, véanlo, pondré guerra, pondré odio entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Este es la respuesta de Dios para pecadores. Él iba a llevar a cabo este segundo método. Cristo es Dios. La segunda persona de la Trinidad tomó nuestro lugar como hombre. Se encarnó para que cumpliera la obediencia que este primer método nunca se quitó. Nunca. El que falló fue el hombre. Dios, hombre, es mi estándar. Los que están en problemas son ustedes, yo no. Yo sigo siendo Dios y voy a seguir siendo Dios. Pero voy a enviar a Cristo por pura gracia. Y Él como hombre va a obedecer por ustedes su vida perfecta. Y va a morir la muerte que ustedes merecen. Si creen en Él, yo los justifico. Su obediencia pasa a ser de ustedes de manera legal y su muerte la voy a tomar como la muerte de ustedes. Ustedes están completos para mí, no tienen que hacer nada.
vivan la vida cristiana, ríndanse a mí. Esta es la justificación, hermanos. Este es el evangelio verdadero. Las palabras que Dios les habló en aquel entonces significaban que Dios estaba tomando la justificación de ellos en sus propias manos, que Él enviaría a la tierra un Salvador. Lo leímos ahí, la simiente tuya y la simiente suya. Él enviaría a la tierra un Salvador, nacido de mujer, un hombre, el cual aplastaría el poder de Satanás y que rescataría a los pecadores de las garras de éste. Este primer anuncio, aquí se anuncia por primera vez el evangelio. Aquí se anuncia una salvación que ya no depende del hombre, va a depender de Dios. Dios la llevó a cabo. Cristo, Dios hombre, lo llevó a cabo. Por eso somos salvos por gracia, no por nuestras obras. Y si podemos decir, yo soy salvo por obras, sí, pero por las obras de Cristo a nuestro favor. Lo que Él hizo ya. Vean cómo no tenemos que añadir nada. Consumado es, digo Cristo antes de entregar su espíritu al Padre. Consumado es ya. El pacto de obras quedó satisfecho con mi muerte y con mi vida perfecta. Los vamos a salvar por gracia. El segundo método de justificación se anuncia desde el Antiguo Testamento. Véanlo, desde Génesis. Desde el Génesis, el primer libro de la Biblia. Entonces, aunque este primer anuncio del propósito misericordioso de Dios se hizo en unos términos muy generales, sin embargo, contiene las mismas verdades expresadas tan extensamente en el Evangelio del Nuevo Testamento. Este, por tanto, es un método de justificación por la pura gracia de Dios. Un libertador divino habría de venir, Cristo Jesús, quien sufriría por el pecado en lugar del pecador. Dios soberanamente se hizo cargo de la justificación de pecadores miserables mediante su don misericordioso de salvación. Como resultado de la promesa de Dios con respecto a su Salvador, Adán y Eva, posteriormente todos los demás creyentes del Antiguo Testamento, eran conscientes de tener sentimientos mezclados. ¿Qué significa esto? Por una parte había en ellos miedo a Dios debido a su desobediencia, pero por otra parte tenían esperanza en la promesa de liberación hecha por Dios. Entonces, ellos estaban, sí, se sentían culpables, pero aún así, en medio de su culpa, Dios les ofreció salvación. Y cuántas generaciones vinieron después, y esto se fue enseñando de manera verbal, pero se fue perdiendo. Por eso vemos en todo el mundo un paganismo. Hay una tendencia religiosa, pero incorrecta. La única verdadera manera de ser justificados es por medio de Cristo. Solo por medio de Cristo. Entonces vean que después Abel. Vamos, miren Abel en Hebreos 11. Los primeros hijos de Adán y Eva fueron Abel y Caín, ¿sí o no? Abel y Caín. Entonces miren, Hebreos 11:4. Voy a leer. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, su hermano, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, ahí está, justificado, y dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto, aún habla por ella. ¿Qué significa eso? Hasta ese momento de la caída de Adán y Eva, que acabamos de leer brevemente en Génesis 2 y 3, pues no había habido derramamiento de sangre, no había habido ningún sacrificio del hombre hacia Dios, pero aquí vemos por la fe Abel. Es el primer héroe que menciona Hebreos, que se conoce como el capítulo de los héroes de la fe, el salón de la fama de los héroes de la fe. Ya, el primero que menciona es Abel. Véanlo. ¿Qué significa esto? Parece muy probable que el sacrificio de animales, escucha bien, parece muy probable que el sacrificio de animales
fuera instituido por Dios y no inventado por el hombre. Escucha bien, repito, parece muy probable que el sacrificio de animales para expiar el pecado fuera instituido por Dios y no inventado por el hombre. Acompáñenme otra vez a Génesis capítulo 3, después de que les dio la promesa del Evangelio, el Padre sí los juzgó, pero también les dio la esperanza de salvación. Vamos a leer en Génesis 3 en el versículo 21. Génesis 3:21 dice así: y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. ¿Dónde sacó esas pieles Dios? ¿Estaban allá tendiditas en la tienda? No. Sacrificio de animales. Todo apuntaba. Véanlo cómo Dios empezó a obrar. Dios empezó a mostrarles este segundo método de justificación. Yo los voy a salvar. Pero dice, voy a poner enemistad entre la simiente del diablo y el diablo mismo y la simiente de la mujer que es Cristo. Va a haber sacrificio. Este te va a herir en la cabeza y tú vas a herirle en su calcañar. Ahí está. Sacrificio. Alguien tiene que pagar el pecado de Adán por desobediencia. La muerte los persigue. Alguien tiene que morir. ¿Y quién les estaba mostrando a ellos el sacrificio? Derramando sangre de animales inocentes. Pero todo eso, hermanos, apuntaba al sacrificio de Cristo. Pero es lo que luego Adán y Eva le enseñaron a sus hijos. Y vemos cómo Abel, leímos en Hebreos 11:4, sacrificó por fe. Por eso su sacrificio fue más agradable que el de Caín. Abel lo hizo creyendo. ¿Por qué? Abel debió de haber tenido algún mandato de parte de Dios por medio de sus padres, y eso lo motivaba a su acción. ¿Su acción cuál? Su acción de ofrendar a Dios. Por tanto, Abel debió de haber tenido algún mandato, una instrucción divina para ofrecer sacrificios. Un animal era sacrificado. Adán y Eva lo vieron del Padre, cómo sacrificó a los animales para que ellos puedan vestirse de pieles. Entonces, eso lo transmitieron Adán y Eva a sus hijos. Un animal era sacrificado, su vida, su sangre era derramada. Esto expresaba la realidad de la ira de Dios, véanlo. Esto expresaba la realidad de la ira de Dios en su juicio. El animal inocente con todo era sacrificado como un sustituto por el pecado. Pero también era la certeza de que Dios mismo provee ese sacrificio, esa provisión de un libertador divino. Y eso lo hizo en Génesis 3:21 por medio de animales. Porque no había llegado el cumplimiento para que Cristo venga como hombre. Miren, de manera simbólica, Juan el Bautista mencionó esta frase de Cristo: el Cordero de Dios, el Cordero, un animal, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Eso está en Juan 1:29, Evangelio de Juan, capítulo 1:29. Entonces vean, tales sacrificios en el Antiguo Testamento describían obviamente de una manera simbólica la labor de Jesucristo como el Cordero de Dios que en ese tiempo quitaría, porque no había llegado todavía, quitaría el pecado del mundo. Juan 1:29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios, la víctima de Dios, el que va a ofrecer su vida y su sangre, véanlo, para quitar el pecado del mundo. Véanlo. Entonces, por ofrecer tal sacrificio y creyendo en su significado, Abel alcanzó testimonio de que era justo. Evidentemente, en aquellos tiempos como ahora, todos los creyentes en el plan de Dios para obtener salvación por la muerte de un sustituto inocente eran y son justificados. En ese tiempo, en el Antiguo Testamento, ellos creyeron en que iba a haber un Mesías futuro, un ungido, un Cordero futuro. Nosotros que ya pasamos después de la cruz,
Ya estamos en el 2024, nosotros tenemos fe en el Cordero que ya vino, en el Cordero que vino en el pasado, en su primera venida, véanlo. Entonces nosotros creemos que la muerte de Cristo fue nuestra muerte. La justicia de Dios quedó satisfecha en esa muerte, la muerte que yo merecía por ser tan pecador. Y repito, si dejamos de mirar la santidad y la justicia de Dios, yo no soy tan pecador. Otros son peores que yo. No, tú no te midas con otros. Tú, la justicia de Dios te condena. Que sí hay grados de pecado, estamos de acuerdo, pero todos somos culpables. Si Dios nos dejara a nosotros, todos hubiéramos llegado al infierno. Unos más arriba del infierno que otros, pero todos hubiéramos estado en el infierno, castigados justamente por nuestros pecados, grandes o chicos, muchos o pocos, públicos o privados, todos nosotros aquí presentes. Ese hubiera sido si Dios nos hubiera juzgado y nos hubiera dejado en el primer método de justificación. Pero Él quiso justificarnos con otro método de la gracia, no pasando por alto, repito, su santidad, sus leyes, ni su justicia. En el diluvio, podemos decir el pacto noético, porque fue con Noé, en el diluvio que destruyó a toda la humanidad excepto a Noé y su familia, Dios demostró al mismo tiempo su ira sobre los pecadores que se aferraron a su incredulidad y su justificación a aquellos creyentes obedientes en el arca. Después del diluvio, la revelación del método de justificación hecha por Dios, proveyendo misericordiosamente al Salvador, vino a ser más evidente. Después vino el pacto abrámico, ¿sí o no? Porque este se llamó el pacto de obras con Adán. Luego vino el pacto noético en el diluvio. Luego vino el pacto abrámico. No había ley todavía, no había ley escrita. El pacto abrámico, el caso más conocido de esta justificación por gracia en los tiempos de los patriarcas, es el de Abraham. Su caso se menciona a menudo en los escritos del Nuevo Testamento como un ejemplo de este segundo método de justificación. Y mira quién lo enseña primero, antes de que Pablo lo escribiera en Romanos 4:3 y en Gálatas 3:6 y Santiago lo escribiera en 2:23. Cristo lo mencionó. Acompáñame al Evangelio de Juan, ahí mismo, estamos en Juan 1:29. Vamos al capítulo 8, en el versículo 56, solo ese versículo vamos a leer. Juan 8:56 dice así, Cristo mismo dice, hablando de su preexistencia: Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver, ahí está, en el futuro, iba a ver mi día, y lo vio y se gozó. ¿Cómo lo vio? Por medio de la fe. Creyó a Dios. Dios nos va a dar un sustituto, Dios nos va a dar un redentor, Dios nos va a dar a un salvador. Va a venir en el futuro, yo lo creo. Ahí está, lo vio y se gozó. Ese fue el pacto abrámico. Ya vimos pacto de Adán, pacto de obras, el pacto noético, el pacto abrámico. Dios fue renovando, fue diciendo, no, yo les voy a salvar por gracia. Pero salvarlos por la gracia incluye que otro hombre, el segundo Adán y el último Adán, va a cumplir el pacto de obras. Entonces vean, la siguiente época de la historia del Antiguo Testamento de esta justificación fue la introducida por la revelación de la ley escrita dada a Moisés en el monte Sinaí, y así se conoce ese pacto, el pacto sinaítico o pacto mosaico de Moisés. Sinaítico porque es el monte de Sinaí. Repito, con Adán, pacto de obras; con Noé, pacto noético, diluvio; con Abraham, pacto abrámico; con Moisés, el pacto mosaico o sinaítico. Ya en ese momento se va a empezar a escribir el Antiguo Testamento. Ahora sí, pero todo eso, en eso Dios estaba mostrando que ahora la justificación ya es por medio de Él mismo, ya no por nosotros. Nosotros ya no podemos. Miren, el propósito de la ley que Dios le dio a Moisés en el monte Sinaí, el propósito era doble. Número uno,
gobernar la vida de los judíos como una nación escogida, una nación física escogida de Dios. Y número 2, educarlos, guiarlos para estar preparados para recibir al Salvador prometido. ¿A través de quién? Tal como entendió Abraham, todas las familias de la tierra serían bendecidas. Era proteger y separar a los judíos como una nación, número 1, pero también Dios les dio el Antiguo Testamento para prepararlos. Todo lo que ellos hicieron en sus rituales y sacrificios, toda la sangre que se derramó por el pueblo judío, era apuntando al sacrificio de Cristo, hecho una vez y para siempre. Nosotros no estamos esperando la construcción del tercer templo judío, no. Los dispensacionalistas están esperando, nosotros ya queremos llegar al futuro porque vamos a reconstruir el templo judío. ¿Para qué? Si nosotros ya no necesitamos más sacrificios, nuestro sacrificio ya fue hecho. Vean cómo se equivocan en esto. Nosotros ya no queremos más derramamiento de sangre. Dios derramó la sangre de su Hijo y esa para nosotros es suficiente, eterna y única. No necesitamos más sacrificios que el de Cristo. Entonces, el apóstol Pablo se refiere a esta ley, a la ley ya escrita mosaica o sinaítica, del pacto mosaico sinaítico, en ese sentido, para probar la imposibilidad de que alguno sea justificado por guardar esta ley, pues esta no puede ser cumplida perfectamente por personas pecadoras. Vean cómo lo menciona 3 veces en un solo versículo. Gálatas capítulo 2, versículo 16. 3 veces menciona la imposibilidad de todos nosotros los seres humanos, judíos o gentiles, de querer salvarnos por una obediencia a la ley. No se puede. Gálatas 2:16, empiezo a leer. Sabiendo que el hombre no es, número 1, justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Cristo, en Jesucristo. Para ser justificado por la fe en Cristo. Y otra vez, número 2, y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley, tercera vez, nadie será justificado. 3 veces lo menciona. Cuando los escritores judíos, los rabinos, los doctores de la ley, los escribas querían enfatizar algo, lo repetían y lo repetían y lo repetían. Cristo lo mismo lo usó. De cierto te digo. Era algo importante. De cierto. 2 veces. ¿Por qué dice de cierto? Era algo muy importante lo que iba a decir alguien. Y aquí vienen como 3 veces el apóstol Juan lo menciona. Sabiendo por la escritura y por revelación personal del Espíritu Santo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Número 1, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo. Número 2, y no por las obras de la ley. Número 3, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Nuestro tema. ¿Cuál ley? Ya la ley mosaica, la ley sinaítica, ya tenían el Antiguo Testamento. Ya tenían escrita la base legal, nadie puede. Y aún vemos que Pablo en el judaísmo cómo se jactaba y dice, yo no pude. Estaba yo ciego, pensé que podía, pero me di cuenta que no. Estaba yo caminando como un judío muy erudito, pero estaba yo caminando al fondo del infierno. Menciona Pablo en sus cartas su propio testimonio, hermanos. Entonces, la ley mosaica, la ley sinaítica, no era contraria a este segundo método por el cual Dios misericordiosamente proveería un Salvador. Por el contrario, la ley estaba concebida para guiar al conocimiento de este método. Les estaba mostrando a los judíos, ustedes tienen que hacer esto, ustedes tienen que hacer esto, ustedes tienen que hacer esto, pero en su vida cotidiana se daban cuenta, no puedo, por eso voy a sacrificar esta tortolita, voy a sacrificar este cordero, voy a sacrificar esta vaca porque estoy pecando. La ley los estaba preparando, ustedes no pueden. ¿Cuánta sangre más necesitan?
Se van a acabar a todos los animales y van a seguir pecando. Yo les voy a dar un solo cordero. Crean en él. Véanlo, hermanos, ahí mismo estamos en Gálatas, capítulo 3, versículos del 22 al 26. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe, esta justificación, la promesa que es por la fe en Jesús, fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley. ¿Cuál ley? La ley mosaica, la ley sinaítica, encerrados para aquella fe, ahí está, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada por Cristo. De manera que la ley ha sido nuestro ayo, eso significa nuestro guía, nuestro maestro para llevarnos a Cristo. Y aquí está hablando Pablo, un ex judío, un ex israelita, para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos, miren, justificados por la fe. Ahí está nuestro tema. Pero venida la fe, ya no estamos obligados. Ya no estamos obligados, véanlo, ya no estamos obligados a obedecer, porque otro lo hizo. ¿Crees que otro lo hizo por ti? Eso significa, ya no estamos obligados. De manera que la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. ¿Por qué ya no estamos obligados a cumplirla? Porque Cristo la cumplió. Por eso el llamamiento es arrepiéntete y cree en Cristo. Vean cómo esta doctrina nos explica mejor el Evangelio, lo que Cristo ya hizo. Y si eso tú lo has entendido, tú no puedes, ni yo puedo ser el mismo. No se puede vivir de la misma manera creyendo esto. El misterio de los misterios, el problema de los problemas de la humanidad fue resuelto en la cruz del Calvario. Nuestro problema como seres humanos era con Dios. Y Él mismo lo resolvió, pero lo resolvió enviando a Cristo. Él no dijo, bueno, como yo soy misericordioso, esta acta que tienen, la voy a hacer a un lado. Ahora sí, vamos a seguir. No, van a tener que cumplir esto. Esto se tiene que cumplir. Alguien tiene que morir. Y alguien tiene que obedecer para que yo pueda justificarlos. Por amor voy a enviar a mi Hijo para que lo haga por ellos. Crean en mi Hijo y yo los justifico por gracia. Todo está hecho, hermanos. Todas las ceremonias legales que ordenaba observar esta ley eran símbolos llenos de significado de las cosas espirituales. Todo el ritualismo del Antiguo Testamento ilustra diferentes aspectos de la obra de Cristo el Salvador. De esta manera, el verdadero israelita, el devoto israelita del Antiguo Testamento, era justificado por pura gracia a través de la fe en un ungido, en un Mesías futuro, que no sabían cómo se iba a llamar, pero tenían fe. Dios nos va a dar un ungido, Dios nos va a dar a su Mesías, Dios nos va a dar a su Cristo, que había de venir. De la misma manera, ahora nosotros como cristianos, en los días del Nuevo Testamento, respecto al Cristo ya venido, somos justificados. Ya envió al ungido, ya nos dio a Jesucristo, ya nos dio al Mesías. Nosotros tenemos fe en una obra pasada. Los del Antiguo Testamento tenían fe en una obra futura, pero todo apuntaba hacia Cristo, la cruz del Calvario. Él lo hizo todo. Entonces, durante el periodo de la ley, seguimos con la ley mosaica o sinaítica, Dios continuamente envió profetas a los judíos para explicarles otra vez el significado nacional y espiritual de su ley. En el tiempo de Samuel y el rey David, pacto davídico. En el tiempo del profeta Samuel y el rey David hubo un aumento considerable en el conocimiento revelado acerca del Mesías que habría de venir. Vemos a Cristo en los salmos del rey David, ¿sí o no? Y vemos a Cristo en los profetas mayores, en Isaías, en Ezequiel, en Jeremías y en los profetas menores que vinieron después. Repito, más tarde Isaías y otros profetas lo describieron con gran detalle a Cristo, al ungido que había de venir.
Estas verdades entonces de todo el Antiguo Testamento eran la base de la fe de los verdaderos creyentes del pueblo judío. Y escuchen bien, en las primeras páginas del Evangelio de Mateo y de Lucas, en el Nuevo Testamento, encontramos a verdaderos creyentes que esperaban la justificación por medio del cumplimiento por parte de Dios de su promesa dada muchos años antes para enviar a un Salvador. Vemos el ejemplo de Zacarías y de Elizabeth, los papás de Juan el Bautista. Vemos el ejemplo de Simeón, que dice: Dios me ha mostrado que yo veré al Salvador, y en ese momento ya, pues Dios me va a llevar a su presencia. Y agarró a Cristo, el bebé, cuando lo llevaron José y María para presentarlo al templo, que los circuncidaran. Simeón lo tomó: ahora sí, despides en paz a tu siervo. Despides en paz. Este profeta abrazó a Cristo siendo bebé. Para él era suficiente: este va a crecer, y este nos va a salvar, y este nos va a redimir. Simeón, Ana, una profetisa que se la pasaba en el templo orando, esperaban la redención de Jerusalén. Por tanto, vean, hermanos, el Antiguo Testamento, considerado como un documento para el conocimiento de la vida espiritual, no tiene comparación con ningún otro escrito filosófico ancestral. Pero como les he mencionado, es el libro menos leído hoy en día por la iglesia. Y es un libro divino, hermanos. Es un libro inspirado por Dios, donde nos habla de esta salvación. El Antiguo Testamento, estamos comprobando, seguimos en el primer punto, la justificación según las Escrituras del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento está lleno de la verdad del Evangelio, que enseña que Dios justifica gratuitamente a los pecadores que creen en Él. Y los apóstoles pudieron basar ampliamente su enseñanza acerca de este segundo método de justificación en las experiencias de el patriarca Abraham, del rey David y otros creyentes del Antiguo Testamento. Solamente porque este evangelio ya era conocido, ya era anunciado de manera un poco más oculta, pero también ya era creído también en los días del Antiguo Testamento. Segundo punto, la justificación según las Escrituras del Nuevo Testamento. Pongamos ahora nuestra atención en la doctrina de la justificación entre los gentiles, porque ya en el Nuevo Testamento se abrió ya estas verdades. No solamente el Antiguo Testamento fue escrito para un pueblo nacional, para un grupo de personas raciales. No, el Evangelio ahora sí es para todos. La justificación entre los gentiles y aún los judíos, cuando el Evangelio les llegó por primera vez. Ya hemos visto cómo la enseñanza divina sobre la justificación de pecadores incluía desde el principio de la historia la promesa de un Salvador que vendría y la práctica de sacrificios. Desde Génesis 3 lo vimos, Dios diciéndolo y Dios mismo haciéndolo. Desde Adán hasta Abraham, esto fue universalmente conocido. Hasta ese momento, escuchen bien, hasta ese momento no había división entre gentiles y judíos, hasta Abraham. Pero a partir de entonces, que Dios siguió tratando con su pueblo y les dio una ley ya escrita, el conocimiento de la verdad se olvidó y se distorsionó por parte de aquellos que no recibieron una más amplia revelación de Dios, tal como se dio a Abraham y a los judíos. El mundo gentil, los que estaban fuera del círculo del pueblo judío, el mundo gentil, que eran muchas más naciones, retuvo algunas ideas de la adoración religiosa antigua. Los sacrificios de animales en todas las religiones y aún algunas veces los sacrificios humanos continuaron. Pero todo ello fue hecho sin el conocimiento de la verdad del Evangelio, sin la verdad de la promesa de un Mesías que iba a venir, y consecuentemente dio origen a los sistemas de superstición paganos. Aún así, hermanos,
El fervor de la adoración pagana puede ser relativamente impresionante. Esto demuestra el hecho de la sensación de necesidad existente en cada persona. ¿De qué? De ser aceptada de alguna manera por un poder supremo. Aunque esté basada en un conocimiento defectuoso de Dios, en un conocimiento defectuoso del pecado y un conocimiento defectuoso de la necesidad de salvación. He ahí la explicación de tantas religiones. El hombre es inherentemente religioso porque fue creado por un Dios espiritual y sobrenatural y tiene la necesidad innata de relacionarse con ese Dios. Y ese será el mayor dolor del infierno, ya no poder estar con ese Dios. Ya no poder estar con ese Dios. Como miramos en el Antiguo Testamento cuando Dios castigaba al pueblo judío, se ocultaba, se apartaba de ellos. ¿En qué sentido? Si Dios es omnipresente, en el sentido de su presencia favorable. ¿Y qué va a pasar con los inconversos en el futuro, en el infierno? ¿No va a estar Dios allá? Sí va a estar Dios, pero va a estar en su ira y en su justicia, castigándolos. Pero es como que Dios nunca va a estar con ellos. Pero eso vemos en todas las religiones paganas. Todos tienen la necesidad de estar agradando a un ser supremo, a un poder supremo. Aún los que adoran a la naturaleza, adoran a las estrellas, adoran los astros, tienen necesidad, claro, ignorando este plan de salvación. Pero vean esto, las clases sociales más cultas entre los gentiles, aunque despreciaban la superstición y la religiosidad y los excesos, buscaban por medio de la filosofía respuestas a sus preguntas religiosas. Trataban de resolver sus problemas espirituales bajo la débil luz de la revelación de Dios en la naturaleza. Decían, bueno, sí tiene que existir un Dios porque vemos que todo es perfecto. Sí, pero ahí se quedaban, no tenían la revelación de que es un Dios personal, que Él nos ha salvado en Cristo. No tenían la doctrina definida sobre la justificación. De hecho, algunas veces argumentaban que el hombre es suficientemente virtuoso en sí mismo. Es lo que enseña la mayoría de las religiones. Y escucha bien, tristemente, la gran mayoría de las iglesias, pongo comillas, evangélicas, hoy están enseñando que el hombre es suficientemente virtuoso en sí mismo y que es muy inadecuado considerar al hombre como un pecador desvalido que necesita ser justificado. En el pueblo judío, la verdad de la justificación por la gracia de Dios a través de la fe nunca se perdió completamente. Con todo esto se oscureció a causa de una enseñanza equivocada. Miren cómo lo menciona el apóstol Pablo. Vamos a Romanos capítulo 3. Vamos a Romanos capítulo 10 en el versículo 3. Vean esto. Vamos a leer del versículo 1. Romanos 10, versículo 1 al 3. Empiezo a leer. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para, véanlo, para salvación. Véanlo bien. Porque yo les doy testimonio, él siendo un ex judío, un ex israelita, yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, miren, pero no conforme a ciencia. ¿Qué quiere decir? No conforme a la verdad del Evangelio. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer, redundo, su justicia propia o la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Vamos a leer el 4. Porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree, para justificación por medio de la fe en Cristo. Entonces, el error de muchos judíos era el de la autojustificación. Ellos pensaban, lo que sucedió en el Edén con Adán y Eva es problema de ellos, es problema de ellos. A mí que me pongan la ley, decían ellos, y yo la voy a hacer. Dios nos ha dado una ley por medio de Moisés, decían. Entonces quiere decir que Dios sabe que la podemos cumplir. Basta con echarle ganas, basta con esforzarnos.
Basta con que nos eduquen desde la cuna y vamos a hacernos salvos por nuestras obras. Eso era. Querían establecer su justicia. Y ahí estaban equivocando, que nadie puede. Entonces, si lo podían hacer, ¿por qué hacían tantos sacrificios? El sacrificio es por el pecado. ¿Por qué ofrecían animales? Porque ellos reconocían, estamos pecando. Entonces vean cómo la ley, dice, los estaba guiando a Cristo, al Evangelio, a ser justificados por la fe. Ellos pensaban, miren, se pensaba que una persona, por sus propios padecimientos y sacrificios, podía obtener el perdón de sus pecados, y por sus buenas obras, que eran las oraciones, las limosnas, ceremonias religiosas y creer en la ley, podía merecer la vida eterna. Y vean el paralelismo, el cristiano nominal, el cristiano que a sí mismo se dice cristiano, pero realmente no lo es. Algunas veces supone que sus buenas obras pueden ponerlas del otro lado de sus pecados para equilibrarlos. Y ellos dicen, yo estoy en una posición neutral. Bueno, esta semana como hice muchos pecados, pues el domingo voy a hacer mucha penitencia. Y ya equilibré la balanza. Ya estoy en una posición neutral y ya soy acepto por Dios. No. Y lo mismo pensaban los judíos. Pensar así es, mi pecado no necesita ser expiado. Ellos sostenían que los pecados tenían que pagarse totalmente, pero que la vida eterna se ganaba con las obras personales. Y eso es un error. Su error era suponer que los pecadores deben pagar por sus pecados. Sí, estaban de acuerdo de que alguien tenía que pagar sus pecados, pero el error de ellos era pensar que nosotros personalmente debemos de pagar nuestros pecados y además debemos de obrar con absoluta perfección para ganar la vida eterna. Y eso hace a un lado el sacrificio de Cristo. Todos nuestros pecados tienen que ser expiados, pero no por nosotros, sino se expiaron en la cruz del Calvario. Entonces vean esto. La predicación del Evangelio se oponía a estos errores de los gentiles y de los judíos. Entender este hecho implica entender una parte importante de los evangelios y de las epístolas. Nuestro Señor Jesucristo, al exponer el significado espiritual de la ley de Dios, hace énfasis en el requisito de la obediencia interna del corazón y de la mente. Él en una ocasión le dijo al que se conoce como el samaritano, haz esto y vivirás. Haz esto y vivirás. Pero este hombre quizá habrá pensado, yo lo voy a hacer. Y en un punto de su vida se dio cuenta, no lo puedo lograr. Quiero hacerlo, pero no puedo. Ahí Cristo los estaba llevando, estaba preparando el camino. Es que ya no se puede. Sí, tiene que haber una obediencia a Dios para ser justificados, pero ustedes no pueden. Yo vine a hacerlo por ustedes, con mi obediencia y con mi muerte. Vean, el Señor procura preparar el camino para el Evangelio de la justificación mediante la fe solamente. Acompáñame al Evangelio de Juan capítulo 6, versículos 28 y 29. Evangelio de Juan capítulo 6, 28 y 29, dentro del párrafo, el texto bíblico que se conoce como Jesús, el pan de vida. Empiezo a leer Juan capítulo 6, Evangelio de Juan capítulo 6, los versículos 28 y 29. Entonces le dijeron, ¿quiénes? Los judíos, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Está, déjalo. ¿Qué tenemos que hacer? Obediencia al mandato, obras. ¿Qué debemos hacer? Dinos. ¿Podemos hacerlo? Eso implica esa pregunta. ¿Qué debemos hacer? ¿Es tan difícil lo que tenemos que hacer? Miren la respuesta. Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios. Que creáis, no que hagáis, que creáis en el que Él ha enviado. Punto. ¿Qué enseñan las demás religiones? Todas las demás religiones anticristianas. El hombre es esencialmente bueno. Hay una chispa dentro de él. Puede hacerlo, puede ganar su salvación.
Tiene que vivir en amor, en caridad, en bondad, tiene que perdonar. Y piensan que eso te va a salvar. No, hermano, nada de eso nos va a salvar. Nos salva la obra de Cristo, la cual la hacemos nuestra por medio de la fe, y en ese momento somos declarados justos delante de Dios. De igual manera como Cristo, los apóstoles hicieron frente a los mismos errores de gentiles y judíos. Pablo trató de mostrar repetidamente que tanto los gentiles como los judíos son pecadores, que están destituidos de la gloria de Dios y están bajo la santa ira de Dios, y que ya no pueden ser aceptados por Dios por sus propias obras. De esta manera queda probada la urgente necesidad de otro método de justificación que el que las mismas personas pudieran inventar. El camino queda libre ahora para la justicia de Dios por medio de la fe. La justicia de Dios por medio de la fe. Y es muy sorprendente, hermanos. ¿Por qué estamos introduciendo esto? Estamos contextualizando cuál va a ser la base de nuestras demás enseñanzas de este tema. Es muy sorprendente reconocer que estos errores de gentiles y judíos son los mismos errores que la iglesia combate en nuestros días cuando se enseña la doctrina de la justificación. Todas las religiones falsas tienen un mismo parecido. Todas enseñan alguna forma de autosuficiencia humana y están en mayor o menor oposición a una completa dependencia de la gracia de Dios para la justificación. Y en el caso de los judíos existía el error adicional de que para su justificación confiaban en el privilegio especial que tenían como nación escogida por Dios. Además de los errores que estaban presentes cuando el Evangelio del Nuevo Testamento fue predicado, la propia iglesia cristiana primitiva, no solamente hacia los gentiles y el pueblo judío, la propia iglesia cristiana primitiva abrazó muchas cuestiones equivocadas acerca de la justificación. Las influencias venían desde adentro, eran influencias del judaísmo y de la filosofía griega. De la influencia judaica surgieron estas cuestiones, y lo vemos en la carta a los Gálatas, a los Romanos, Filipenses. Decían los cristianos, vean bien, del Nuevo Testamento, que ya estaban dentro de una iglesia local, pero que habían sido en sus inicios judíos. ¿Qué preguntaba? ¿Deberían los cristianos judíos o cristianos exjudíos, vamos a ponerlo así, o cristianos del pueblo de la raza judía, continuar observando la ceremonia del judaísmo? Pensaban. Y ellos decían, vemos el pleito que vemos en Hechos 15, sí puedes ser cristiano, pero hasta que te circuncides, decían. ¿Qué significa? La promesa del cristianismo es para los judíos, y si no te circuncidas, Cristo no es para ti. Vean qué equivocado es eso. Otros decían, ya no del pueblo judío, ahora cristianos de otras naciones. Preguntaban, aquellos gentiles que deseaban ser cristianos, ¿deberían primero ser judíos ceremoniales? ¿Deberían convertirse primero en judíos y luego en seguidores de Cristo? Esas cuestiones se dieron en ese tiempo. Otros preguntaban, ¿es la fe en Cristo suficiente para el perdón de un pecador y su aceptación ante Dios? ¿O debe también obedecer la ley moral y ceremonial para su justificación? O sea, ¿Cristo es suficiente? ¿Y qué se enseña hoy? Cristo y tus obras, la gracia y tus méritos. Otros enseñan, oye hermanos, tú no puedes ser salvo hasta que te bautices. Tú no puedes ser salvo hasta que tomes la Santa Cena. Vean qué mentira es eso. Nosotros no somos salvos hasta que nos bautizamos o hasta que estamos tomando la Santa Cena. Nosotros somos salvos por algo que ya sucedió, por la vida perfecta de Cristo y por su muerte por nosotros. Vean esto.
para contestar estas tres preguntas. La carta a los hebreos era para persuadir a los creyentes que salieron del pueblo judío de que ahora como cristianos, ellos ahora tenían la realidad de la cual el judaísmo antiguamente solamente tenía por símbolos. Además, el libro de los Hechos, ya no Hebreos, el libro de los Hechos de los Apóstoles, referente a la venida del Espíritu Santo en su plenitud sobre los creyentes gentiles que no son del pueblo judío, les demostraba a los judíos que las ceremonias judías no eran esenciales para tener una comunión con Dios. Ya no, ya era la fe. En ese momento se derramaba el Espíritu Santo. No hicieron ningún rito judaico, era por medio de la fe. Y eso se explica en el libro de los Hechos. Y la carta a los romanos y a los gálatas insisten en que la salvación es solo por la fe en Cristo y no necesitan ninguna buena obra de parte del pecador para hacerla efectiva. Entonces vean, hermanos, de tal manera que un estudio de cómo los apóstoles y aun Cristo mismo trató estas cuestiones de su tiempo nos enseña ampliamente cómo entendieron ellos la doctrina de la justificación. Y ya para terminar este segundo punto, la influencia filosófica griega dentro de la propia iglesia. ¿Cómo vino esta influencia filosófica griega ya dentro de la iglesia? Dentro de la iglesia, de algunas iglesias, venía la herejía, se enseñaba la herejía de que toda sustancia material era esencialmente mala. Por tanto, ellos pensaban que nuestros cuerpos físicos eran inherentemente pecaminosos. Esto llevó para ellos a una negación de la verdadera naturaleza encarnada, humana del cuerpo del Señor, de tal manera que el sufrimiento de Cristo y su sangre derramada no eran capaces de ser un sustituto verdadero para el pecador. En ese caso, la justificación ya no era posible por la fe en Cristo. Ellos decían, bueno, como nuestro cuerpo es pecaminoso, es imposible que Cristo se haya encarnado en un cuerpo humano, porque ese cuerpo humano tendría que ser pecaminoso y su sacrificio no es suficiente porque murió como pecador. Vean qué terrible es eso. Pero eso venía del interior de la iglesia. No solamente habían cuestiones de los gentiles, tengo que ser primero judío y luego cristiano. Ellos, bueno, ya soy cristiano, pero yo vengo de la iglesia judía, tengo que seguir haciendo esto que hacía cuando yo era judío. Tengo que seguir circuncidando a mis hijos, tengo que hacer ayunos, tengo que hacer votos, tengo que hacer sacrificios. No, ya no. Pero eso se dio en ese tiempo, fue un momento de transición. El Nuevo Testamento y el Antiguo, hubieron unos años donde no desapareció el judaísmo de golpe, fue algo gradual, que habían pocos judíos dentro de la iglesia, eran más los gentiles, pero todavía arrastraban estas cosas, y esto apunta cómo somos justificados ante Dios. Miren cómo combate esto el apóstol Juan en su primera carta, en el capítulo 4, ya para pasar a las conclusiones finales. Primera de Juan, capítulo 4, los versículos del 1 al 3. Véanlo, vean el título de ese párrafo: el Espíritu de Dios y el Espíritu del Anticristo. Empiezo a leer, primera de Juan 4, del 1 al 3. Amados, no creáis a todo espíritu, véanlo. No creáis a todo cristiano, véanlo. No creáis a todo pastor, ni a todo misionero, ni a todo evangelista, sino probad los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas, ahí cambia la palabra espíritus por profetas, han salido por el mundo, muchos. En ese tiempo, imagínense, ya estamos a más de 2000 años después de que se escribió esta carta. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo profeta, pastor, cristiano que confiesa que Jesucristo ha venido en un cuerpo humano de carne, es de Dios. Y todo espíritu, profeta, ministro, pastor, diácono, que no confiesa que Jesucristo ha venido en un cuerpo humano, en carne, no es de Dios.
aunque se ponga el título que quiera. Y este es el espíritu del anticristo, dice el apóstol Juan, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Ustedes escucharon que venía, pues ya está en el mundo. Y son muchos, dice. Toda persona que no cree en Cristo es anticristiana, hermanos, de verdad. Y habían personas, no, es que Cristo no pudo haberse encarnado, porque nuestra carne, decían los griegos, nuestra carne es naturalmente pecadora. Y no podían conciliar cómo el Dios puro, segunda persona de la Trinidad, se hizo hombre. No. Entonces es problema para ellos. Y hoy podemos traspolarlo los unicitarios, que niegan al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, dicen todo está en Cristo. Un solo Dios, una sola persona. El Padre es Cristo, el Hijo es Cristo y el Espíritu Santo es Cristo. Vean qué aberración es esa. Entonces, aún hoy, hermanos, la corrupción de la verdad cristiana a menudo surge de la influencia de filosofías y huecas sutilezas, como se menciona en Colosenses 2:8. Conclusiones finales de nuestro primer tema de la justificación. La verdad, hermanos, es que Dios no aceptará menos que la santidad y la perfección de cada uno de nosotros. Dios te va a exigir perfección. Si tú eres un inconverso, Dios te exige santidad y perfección. No importa la edad que tengas. Porque su santa ley exige nuestra obediencia perfecta. De lo contrario, su santa ley condena al infierno si no logramos esta perfección. No vamos a ir ahí, pero si quieres apuntar, eso está en Gálatas 3:10. Gálatas 3:10 y en Santiago 2:10. Entonces, es debido a su justicia y santidad que Dios no puede aceptar a los hombres con base en sus propias obras. Ese es nuestro problema, nuestro, no de Él. Ese es nuestro problema, que dio lugar a nuestra necesidad de ser justificados con base en la obra y la justicia de otro, de Cristo. Y eso solo Dios lo pudo pensar, solo Dios lo pudo planear. Esto no se le ocurrió ni al diablo. El diablo, cuando tentó a Eva y luego Eva hizo caer a Adán, dijo: ellos van a ir al infierno conmigo, van a experimentar la justicia de Dios. Pero nunca se imaginó: sí, van a experimentar mi justicia, pero yo voy a querer salvar a muchos, no pasando por alto mi justicia. Los voy a perdonar porque Cristo va a morir por ellos. Y yo voy a guiarlos a la fe y al arrepentimiento. Los demás serán juzgados personalmente. Ellos fueron juzgados representativamente en mi Hijo. Pero miren, el Señor Jesucristo es el único hombre que obtuvo y realizó una obediencia perfecta a la ley de Dios hasta la muerte. Su vida perfecta fue realizada en lugar de los creyentes y es acreditada, imputada por la fe a la cuenta de ellos. La justicia de Cristo, es decir, su vida perfecta, cumplió total y completamente con todos los mandamientos y las exigencias de la santa ley de Dios. Cristo cumplió con sus palabras, con sus deseos y sus actos, con cada detalle de la santidad y la justicia divina, y así aseguró para nosotros los creyentes una justicia, una obediencia perfecta que nos justifica ante Dios, y esto lo recibimos por medio de la fe. Por eso no hay jactancia en nosotros. Yo puedo decir: yo soy salvo por la gracia. Es más, puedo decir, como mencioné al principio, yo soy un escogido de Dios. Es más, puedo decir: yo soy un regenerado. Regenerado. Antes era yo degenerado, ahora soy regenerado. Pero ¿sabes por qué? Porque Cristo pagó por mí. Cristo obedeció la ley por mí. Cristo murió en mi lugar, la muerte que yo merecía. Morir bajo ese Dios santo a quien yo había ofendido con mi vida pecaminosa. Todos los creyentes son considerados y tratados por Dios como si ellos hubieran cumplido con toda la ley de Dios cuando creen en Cristo. Puesto que Jesucristo cumplió esa ley en nuestro lugar y por medio de Él somos declarados justos. Eso significa la justificación, que somos declarados justos, pero por la justicia de otro.
de otro a quien nosotros creemos por la fe. Además, Cristo tomó nuestra vida imperfecta y todos nuestros pecados y sufrió las consecuencias, recibiendo el castigo que nosotros merecíamos. Y lo hizo como nuestro sustituto en la cruz. Esta es la base legal, hermanos. Esto es lo que Dios usa para declararte justo. No dice, qué bueno, ya lloró. Qué bueno, ya sufrió suficiente, lo voy a justificar. Pobrecito, no. La única base legal que Dios usa para declararte justo es que tú creas en la vida perfecta de Cristo por ti, a la ley de Dios, y que creas en su muerte bajo la ira de Dios por ti. Esa es la base legal para que Dios declare justos a viles pecadores como tú y como yo. Y es lo que iremos viendo durante todos estos estudios. Esta es la gran transacción, hermanos, a través de la cual los creyentes somos justificados ante Dios, pero por medio de la fe en Cristo. Así es como encontramos la respuesta a nuestra pregunta, gran pregunta: ¿y cómo se ha de justificar un hombre ante Dios? Es nuestro deseo y oración a Dios que esta serie de sermones sea de gran ayuda para que muchos entiendan que somos eternamente justificados únicamente por la fe. Que sea de gran ayuda para muchos a fin de que entendamos que somos salvos y justificados por la obra y la vida perfecta de Cristo. Cuando reconocemos que somos tan pecadores ante este Dios santo y justo y que debe de condenarnos, Él está obligado a condenarnos eternamente en el infierno, pero en esa condición pecadora confiamos únicamente en la persona y en la obra de Cristo nuestro Señor, quien vivió en obediencia por nosotros y murió la muerte bajo la ira de Dios que merecíamos. Hermanos, resumiendo el Evangelio y siendo explicado mejor por esta iluminadora doctrina de la fe, podemos nosotros decir confiadamente, y que este sea tu lema diario, que esto te levante cuando estés atribulado, cuando estés angustiado, afligido, cuando no sientas la presencia de Dios, que tú digas: por una vida que no viví, por una vida que no viví y por una muerte que no morí, es que soy salvo y soy justificado ante Dios. Que Dios nos dé mayor entendimiento en el Evangelio y una mayor seguridad de salvación por medio del estudio de esta doctrina de la justificación por la fe. Hermanos, y que ese sea el motor, un mayor entendimiento del Evangelio, un mayor descanso en Cristo, una mayor seguridad de salvación, pero que eso redunde, se haga evidente, fructifique en una vida transformada, no solamente teológicamente, prácticamente, cotidianamente, en el día a día, una vida transformada a Dios y una mayor entrega a Él por medio de la oración secreta y por medio del estudio de su palabra escrita, condensada en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Que así sea, hermanos, que Dios bendiga esta palabra.